El silencio prolongado comenzó a volverse insoportable, no para los medios, ni siquiera para los equipos involucrados, sino para él, Sergio Checo. Pérez había sostenido una paciencia inusual en un entorno que no perdona ni el menor atisbo de debilidad. Durante semanas había escuchado, comparado, evaluado. Había mantenido su compostura frente a la presión, mientras el mundo entero discutía su destino como si no fuera suyo. Pero todo tiene un límite. Y en las últimas horas, quienes lo rodean notaron algo que ya no podían ignorar. Checo se estaba cansando. No del juego, sino de los jugadores. Cada conversación se volvió repetitiva. Cada nuevo acercamiento, una variante del anterior. Las ofertas llegaban sin llegar. Las promesas crecían sin concreción. Algunos querían ganar tiempo. Otros, simplemente, no sabían cómo manejar a alguien que ya no necesitaba impresionar a nadie. Y ese desgaste comenzó, a pesar. Porque si hay algo que Checo aprendió en los momentos más duros de su carrera, es que cuando otros empiezan a dudar, uno tiene que avanzar, no por presión, por convicción. El ambiente a su alrededor cambió. Donde antes había cautela, ahora había determinación. Donde antes había análisis, ahora había claridad. Las reuniones con su círculo más cercano ya no eran para considerar opciones, sino para cerrar capítulos. No se trataba de quién ofrecía más. Se trataba de quién cumplía lo que había insinuado. Y ese filtro era implacable. Los proyectos que no mostraban señales reales de compromiso empezaron a perder espacio en sus planes. Porque Checo no estaba buscando un destino idealizado. Estaba buscando una decisión que lo dejara dormir tranquilo. Durante semanas había escuchado nombres importantes. Algunas propuestas llegaban acompañadas de cifras impresionantes, otras de promesas de liderazgo. Pero entre todo eso, lo que realmente estaba buscando era una dirección clara. Algo que no le pidiera aguantar más, esperar más, considerar más. Porque cuando un piloto ha demostrado durante años que puede cargar con la presión de 1.200 de un país, de una afición, de una industria entera, lo único que espera de los demás es decisión. Y ese fue el punto exacto en el que Checo empezó a moverse distinto. Los rumores crecieron aún más cuando se filtró que había cancelado una reunión con uno de los equipos interesados. No fue un gesto de desprecio, sino una declaración sutil. No tengo tiempo que perder. Algunos interpretaron ese movimiento como el preludio de una decisión definitiva. Otros pensaron que aún estaba jugando al límite para forzar mejores condiciones. Pero quienes lo conocen saben que, cuando Checo corta una línea, rara vez la retoma. Porque en este punto de su carrera, el tiempo no es solo oro, es respeto. El entorno del paddock se volvió más nervioso. Algunos directivos, confiados hasta entonces en que podían llevar el proceso a su ritmo, comenzaron a notar que el margen se agotaba. Lo que antes era una posibilidad, ahora se estaba transformando en una ventana que se cerraba minuto a minuto. Algunos se movieron rápido. Otros no supieron cómo reaccionar. Pero el mensaje era claro. Checo ya no estaba esperando, ya estaba eligiendo. Aunque nadie supiera todavía cuál sería el destino final. Internamente, su equipo de trabajo ajustó la estrategia. Se dejaron de lado las llamadas exploratorias y se enfocaron en preparar el terreno para lo que venía. Una decisión inminente no solo implica cerrar una negociación, implica alinear toda una estructura para soportar lo que viene después. El anuncio, la transición, la adaptación. Por eso, mientras los ojos del mundo esperaban una palabra, Checo y los suyos ya habían comenzado a actuar. Porque cuando la decisión está tomada, lo último que se hace es decirla. Lo más poderoso de todo esto era que Checo no mostraba señales de ansiedad. No había enojo en sus gestos, ni dramatismo en sus silencios. Había firmeza, como si dentro de él ya todo estuviera claro. Como si después de semanas de escuchar y esperar,
hubiera comprendido que nadie iba a venir a resolverle nada, que la única forma de avanzar era tomar la rienda con una sola mano y caminar sin mirar atrás. Porque, en definitiva, nadie conoce mejor el camino de un piloto que ha sobrevivido al olvido, que ha peleado por cada oportunidad, que ha aprendido a no depender de las dudas ajenas. La prensa, sin confirmaciones, comenzó a reconstruir la historia, con fragmentos. Analizaban sus movimientos, las visitas, los cambios sutiles en su agenda. Pero lo cierto es que nadie sabía con exactitud cuál era su decisión. Solo sabían que estaba cerca, que ya no se trataba de si tomaría una decisión, sino de cuándo. Y ese cuándo parecía estar a punto de llegar. Y así, mientras todos buscan señales, él guarda silencio. Un silencio que ya no es pasividad, sino convicción. Porque a veces, lo más ruidoso que puede hacer un piloto no es hablar, sino avanzar. Y todo indica que Checo está a punto de hacerlo. ¿A dónde? Eso, todavía nadie lo sabe. El silencio que rodeaba a Checo Pérez se convirtió en una especie de cuenta regresiva invisible. Nadie sabía cuántos días, cuántas horas o incluso cuántos minutos faltaban para que diera el paso final. Pero todos sentían que estaba cerca, demasiado cerca. Cada periodista, cada directivo, cada integrante del paddock parecía haber dejado de preguntarse si iban a anunciar algo. Ahora solo les importaba cuándo y con quién. Porque en un entorno donde el ruido suele preceder a los hechos, el hecho de que todo permaneciera tan callado solo podía significar una cosa. El desenlace ya estaba en camino. En los despachos de los equipos que habían estado en conversaciones con él, el ambiente era otro. Donde antes había seguridad, ahora había urgencia. Las últimas llamadas que se hicieron a su entorno no fueron para convencer, fueron para rogar. Algunos intentaron ajustar condiciones sobre la marcha. Otros quisieron prometerle lo que no se había prometido antes. Pero ya no era ese el momento. Porque cuando un piloto toma una decisión en serio, ya no se mueve por lo que escucha, se mueve por lo que siente. Y todo indicaba que Checo ya había dejado de escuchar. Dentro de su equipo, los movimientos eran exactos. Se hablaba menos, se actuaba más. Las gestiones se enfocaban ahora en preparar escenarios inmediatos, cambios logísticos, planificación interna y hasta filtraciones controladas en caso de que fuera necesario dirigir la narrativa. Porque ellos sabían que una vez que Checo hablara, el eco sería imparable. No solo porque su decisión definía su camino, sino porque iba a impactar directamente en el equilibrio del paddock. El asiento que dejara libre o el lugar que ocupara iba a desencadenar una reacción en cadena que otros ni siquiera estaban preparados para asumir. Los patrocinadores también comenzaron a moverse. Algunos querían saber antes que nadie qué estaba pasando. Otros simplemente esperaban señales para adaptar sus propias campañas. Porque Checo, más allá del piloto, es una marca. Y cuando una marca de ese tamaño cambia de rumbo, todo lo que gira a su alrededor tiene que adaptarse. Esa es la diferencia entre ser un competidor más y ser el que marca la dirección. Y en este momento, Checo no estaba siguiendo el paso de Pochettino. Nadie. Estaba marcando el suyo, con una serenidad que descolocaba incluso a los más veteranos. Los fanáticos también comenzaron a notarlo. Ya no era solo la prensa la que especulaba. Los seguidores más atentos, los que conocen sus gestos, su forma de mirar, su manera de evitar ciertas preguntas, también entendieron que algo había cambiado. Los mensajes en redes sociales se volvieron más insistentes, más pasionales. Algunos rogaban que no se fuera, otros pedían que se liberara. Todos, sin excepción, esperaban algo. Porque cuando un piloto se convierte en símbolo, su decisión ya no le pertenece solo a él. Le pertenece a todos los que lo han acompañado en cada paso. En ese punto, todo comenzó a ralentizarse alrededor suyo. No porque las cosas se detuvieran, sino porque todo parecía esperar a que él diera el primer movimiento. Un gesto, una palabra, un comunicado,
algo que confirmara lo que el silencio ya había dicho. Las cámaras seguían a cada persona que entraba o salía de su entorno. Cada conversación se interpretaba. Cada saludo se grababa. Pero Checo no aceleraba. No se dejaba llevar por el ritmo ajeno, porque entendía que este tipo de decisiones no se toman por presión, se toman por convicción, y él no estaba dispuesto a dudar. Mientras tanto, en la otra esquina del paddock, los rumores seguían estallando. Algunos aseguraban que todo estaba cerrado con un nuevo equipo. Otros decían que había cambiado de opinión a último momento. Algunos incluso hablaban de un proyecto completamente inesperado. Pero todos coincidían en una cosa. Esta vez, no había vuelta atrás. No era un movimiento cualquiera. Era el punto de inflexión. El momento en el que se deja de esperar y se empieza a escribir el siguiente capítulo. Lo que nadie sabía con certeza era el contenido real de su decisión. ¿Se trataba de un movimiento hacia una nueva estructura? ¿Era una apuesta arriesgada por un proyecto en construcción? ¿O quizás era simplemente el momento de cerrar una etapa para abrir otra completamente diferente? Nadie lo sabía, pero todos lo sentían. Porque hay decisiones que, aunque aún no se anuncien, ya se sienten en el aire. Y esta era una de ellas. Checo, por su parte, no mostró señales de que nada lo alterara. Siguió caminando con el mismo paso firme, saludando con cortesía, sonriendo lo justo, escuchando mucho, hablando poco. Pero detrás de esa calma había una determinación que no necesitaba explicación. Lo había decidido. Tal vez no en voz alta, pero sí en su interior. Y eso bastaba para que todo comenzara a cambiar. Porque cuando un piloto con historia se prepara para dar un paso nuevo, todo lo que viene detrás tiene que adaptarse a su ritmo. Las horas siguientes a esa calma interna fueron distintas. El equipo de trabajo de Checo ya no operaba con cautela, sino con coordinación precisa. No se hablaba de opciones, sino de ejecución. Nadie necesitaba preguntarle si la decisión estaba tomada. Lo sentían en su forma de actuar, en su lenguaje corporal, en cómo hablaba en pasado sobre lo que hasta hace poco eran posibilidades. Algo había cambiado, y aunque el mundo aún no lo sabía, la determinación ya era una verdad íntima. Checo no estaba buscando su lugar, ya lo había elegido. Solo faltaba el momento para decirlo. En el círculo más cercano al piloto, ese tipo de decisiones no se celebran con euforia. Se asumen con la seriedad que corresponde a una figura que ha atravesado tantas etapas, tantos equipos, tantas expectativas. Lo que venía ahora no era solo el anuncio, era todo lo que implicaría después: la adaptación, los nuevos retos, la exposición pública. Por eso, cada paso estaba milimétricamente coordinado. Desde el modo en que se filtraría la noticia, hasta la narrativa que la sostendría. Porque no bastaba con decir, me voy aquí. Había que explicar por qué ese camino, y no otro. Del lado de los equipos, la expectativa crecía. Algunos habían sentido que Checo estaba a punto de darles el sí. Otros que ya lo habían perdido, y eso hacía que el ambiente entre ellos se volviera tenso, competitivo, incómodo, porque el que lo tuviera obtendría no solo a un piloto, conseguiría una pieza de estabilidad, experiencia y liderazgo que no abundan en estos tiempos, y el que no, sabría que había perdido algo más que una negociación. Habría perdido la oportunidad de construir un proyecto sobre bases reales, y eso, para muchos, duele más que un rechazo abierto. Entre bastidores, comenzaron a llegar mensajes de último minuto. Algunos disfrazados de saludos, otros de reuniones espontáneas, pero todos con la misma intención: influir en una decisión que, aunque no lo sabían, ya estaba tomada. Checo los escuchó con respeto, como siempre ha hecho, pero no volvió a entrar en negociaciones. Ya no hacía falta. Las dudas de otros no eran su urgencia. Su futuro ya tenía dirección.
y no pensaba cambiarlo por un mejor discurso a destiempo. El silencio, a estas alturas, se había convertido en su herramienta más poderosa. Mientras todos hablaban, especulaban, calculaban, él guardaba la decisión como quien protege algo valioso, porque entendía que el poder no está en hablar primero, sino en hablar con verdad. Y cuando lo hiciera, ¿por qué lo haría? Lo haría en sus términos, no por filtraciones, no por presión, no por ansiedad externa. Lo haría con la misma firmeza con la que ha enfrentado cada etapa de su carrera. La prensa, sin acceso a una fuente directa, comenzó a reconstruir el relato, con lo poco que tenían: supuestos encuentros en hoteles, movimientos en su entorno digital, cambios en su rutina pública. Pero ninguna pieza cerraba del todo el rompecabezas, y eso aumentaba la ansiedad del entorno. Porque en un mundo que vive de información inmediata, no saber es sinónimo de perder el control. Y en ese escenario, Checo estaba ganando, no por lo que decía, sino por lo que no decía. Mientras tanto, en redes sociales, sus seguidores comenzaron a polarizarse. Algunos pedían claridad, otros defendían su derecho a decidir sin presiones. Pero la mayoría compartía una sensación común, la de que algo importante estaba por pasar. No era solo un cambio de equipo, era un giro, una transformación, un movimiento que redefiniría cómo se veían a sí mismos los que lo han seguido desde siempre. Porque si Checo se movía, no lo haría para sobrevivir, lo haría para liderar. Los otros pilotos también comenzaron a sentir el impacto. Algunos sabían que la decisión de Checo afectaría directamente sus posibilidades. Otros simplemente admiraban la manera en que estaba llevando el proceso. Porque en un entorno donde la mayoría corre por un asiento, él se había ganado el derecho de que lo esperaran. Y eso, en este mundo, es uno de los logros más grandes que un piloto puede alcanzar, que el poder de la decisión esté de su lado. Y entonces, el silencio volvió a instalarse. Pero ya no como antes. Ahora era un tipo de silencio que antecede a los anuncios grandes, ese que no necesita ser llenado con palabras, porque ya todo está dicho entre líneas. Un silencio que no es vacío, es espera, una espera que está a punto de terminar. El reloj seguía avanzando, pero para Checo Pérez, el tiempo ya no era una presión, era una herramienta. Desde el momento en que tomó la decisión en su fuero interno, todo cambió de ritmo. No había ansiedad, solo enfoque. Su entorno ya no giraba alrededor de escenarios hipotéticos, sino de la ejecución de un plan cuidadosamente trazado. La calma exterior contrastaba con la intensidad con la que se movían los engranajes invisibles detrás de su próximo paso. Lo que el mundo aún no sabía era que el anuncio no llegaría como todos lo esperaban, ni cuando lo esperaban. Porque Checo no solo estaba tomando una decisión, estaba construyendo un mensaje. Las conversaciones con su círculo cercano ya no giraban en torno a qué haría, sino a cómo lo comunicaría. No se trataba de dar una exclusiva, ni de satisfacer la curiosidad ajena. Era algo más profundo. Se trataba de dejar una marca, de que cuando el mundo escuchara sus palabras, entendiera no solo el destino, sino la razón. Porque eso es lo que distingue a quienes trascienden de quienes solo pasan: la capacidad de convertir un cambio en una historia. Y Checo estaba listo para contar la suya, pero en sus propios términos. Mientras tanto, los equipos que habían estado en competencia por su firma comenzaban a reorganizarse. Algunos, resignados, optaron por avanzar con otras opciones. Otros, aún con esperanzas débiles, mantenían abiertas sus líneas de comunicación. Pero todos sabían que la decisión no pasaría por una mejora de último minuto. El punto de inflexión ya había ocurrido. Lo que Checo había estado esperando no era más dinero ni más promesas, sino más claridad. Y cuando entendió que algunos no podían dársela, se alejó. En silencio, sin dramas, con la dignidad que siempre lo ha caracterizado.
Entre los medios, el desconcierto era evidente. Las predicciones fallaban. Las fuentes internas no se alineaban. Cada periodista tenía una versión distinta y ninguna encajaba del todo. Eso, para Checo, era una señal de que había hecho lo correcto. Porque en un entorno donde todo se filtra, lograr mantener el control de su decisión hasta el último momento era una victoria silenciosa, un acto de autonomía que pocos pueden permitirse. Y él se lo había ganado con años de perseverancia, golpes duros y lealtad a su visión personal. Sus seguidores, por su parte, se dividían entre la impaciencia y el respeto. Algunos lo querían ver ya en un nuevo uniforme, en una nueva estructura, mostrando al mundo su siguiente paso. Otros preferían que tomara el tiempo que necesitara. Pero todos, en el fondo, compartían la misma sensación. Esta vez, lo que venía no era solo una noticia, era un cambio de etapa, y por eso estaban dispuestos a esperar lo que hiciera falta, porque sabían que cuando hablara, no lo haría a medias. En el interior de su equipo de comunicación, ya se estaban perfilando los escenarios posibles para el anuncio, pero aún no se había elegido uno. No porque faltaran opciones, sino porque aún no había llegado ese instante exacto, ese punto preciso en el que el corazón y la mente coinciden y dicen, ahora. Y hasta que eso no ocurriera, nada sería compartido. Porque para Checo, la decisión no termina cuando se firma, termina cuando se pronuncia. Y esa pronunciación tiene que tener sentido, contexto, fuerza. Si no, es solo ruido. Lo más llamativo de toda esta situación es que, sin quererlo, Checo había vuelto a hacer lo que pocos logran: convertirse en el eje de toda la conversación, sin necesidad de ocupar ningún podio mediático. Su figura, por sí sola, se había vuelto el tema más relevante del momento. Y no por una campaña, sino por lo que representa. Porque hay decisiones que no solo impactan un equipo, impactan una comunidad. Y la comunidad de Checo no es pequeña, es inmensa. Y está esperando, como quien presiente que algo grande está por empezar. Y así, el mundo sigue girando. Los rumores no se detienen. Las suposiciones crecen. Las cámaras siguen enfocadas. Pero el protagonista permanece en silencio. No por inseguridad, no por dudas, por estrategia. Porque cuando uno lleva años esperando el momento justo para actuar, no lo suelta por ansiedad, lo suelta por convicción. Y esa convicción, aunque aún no tenga palabras, ya está viva. Esperando, acechando, a punto de revelarse, o tal vez no todavía. Tal vez mañana, o tal vez un poco más adelante.